nobleza obliga, la última parte tiene que ver con puesta a punto, ¿verdad? Entonces vamos a elegir, cada grupo habrá elegido a su representante, de modo que vamos a escuchar las palabras con las que los representantes van a decir cuáles fueron los pocos o 3, 2, 5 conocimientos más importantes que extrajeron de cada uno de los talleres para ver si tenemos alguna observación que agregar o algún punto que enfatizar cada uno de los coordinadores. Que queramos decir, ok, recuerden siempre esto, esto y esto, y con eso cerramos esta actividad. Lamentamos que no hemos podido hacer rotación y que todos hubieran podido pasar por todos los talleres, pero confiamos que la oferta ha sido buena y que han podido... preferimos ir un poco más en profundidad que correr contra el tiempo. ¿Vieron? Teníamos 2 horas para los talleres y si los dividíamos, en realidad iban a ser probablemente menos productivos de lo que yo creo que fueron en general. Así que comenzamos por el primero de los grupos. El primero de los grupos, el grupo 1 es, arbitrariamente, ¿cuál quiere ser? Levante la mano, ¿quién quiere venir primero? A ver. Sí, así lo ven a ver. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién es el primero? Si no, empezamos. A ver, el grupo de metodología es el primero, porque era el grupo 1. ¿Quién es el resumidor? Ah, la primera consigna y no la eligieron, ¿no? Sí, también puede ser. Seguramente el coordinador opina, seguramente, dice algo. Ok. Cristina, a ver, vamos. ¿Cristina es de qué grupo? Muy bien, economía entonces. Claro, dije metodología, pero parece que metodología no eligió. Estuvo excelente lo que nos hicieron trabajar, sobre todo en un tema tan áspero como economía, ¿no? Realmente nunca me imaginé que se podían sacar tantas conclusiones de un trabajo. Estuvimos haciendo el análisis de un trabajo que se titula Evaluación económica del tratamiento de la diabetes tipo 2 con saxagliptina en Colombia. Y bueno, usamos las guías CHEERS, digamos, para analizar el reporte y en ello, bueno, tomamos en cuenta, según el material que nos dieron, todos los puntos, fuimos analizando todos los puntos que incluía esta guía, que es lo que nos permite hacer el análisis de la calidad, digamos, del trabajo que estábamos estudiando. Me parece que no viene al caso por ahí mencionar específicamente cada uno de los puntos, porque son muchos, exactamente son 24 puntos, y que van desde el título, resumen, introducción, métodos, etcétera. Son muchas cosas lo que se analizan, moneda, resultados, costes, etcétera. Y por último, conflictos de interés. Entonces, analizando el trabajo, tomamos en cuenta el contexto, digamos, por qué vale la pena investigar lo que se estaba investigando. Eso es uno de los temas que llegamos a la conclusión que era importante señalarlo. También era importante ver la perspectiva, que es uno de los puntos que analiza la guía CHEERS, y describiendo la perspectiva del estudio y relacionando con los costes evaluados. Por otro lado, estábamos viendo que usaron también en el trabajo que se hace referencia, usaron un modelo de simulación que es el Cardiff Diabetes Model, que es un modelo galés, según me acabo de enterar. Y bueno, también otras de las cosas que se analizaron fue la transparencia del reporte, qué grado de transparencia tenía el trabajo, la fuente de datos, si la fuente de datos era importante, de calidad, si se trataba de, por ejemplo, revisiones sistemáticas que le daban más peso, digamos, a la calidad de la fuente de datos. También analizamos las utilidades, porque hace mención el trabajo de las utilidades, que son la calidad de vida
Y una de las cosas que se mencionaron, sí, la unidad, digamos, de calidad de vida que usaba el trabajo acá que menciona, que es la EQ5D, que es europea, es comparable con la que se usara para un trabajo que era de Colombia. Y si era, por ejemplo, también aplicable a otro país de Latinoamérica, o incluso entre los países de Latinoamérica, si pueden usar, digamos, la misma quality tanto de un país de Latinoamérica como de otro. No son todos iguales. Por ejemplo, un comentario que hizo Amanda que me pareció muy valioso, si analizáramos, comparáramos Argentina con Uruguay, probablemente se podrían usar el mismo tipo digamos, de método de calidad de vida, ¿no es cierto?, para evaluar calidad de vida. Y después otra cosa que era interesante es que en el trabajo que se usaran datos locales que es importante tomarlo en cuenta cuando uno hace un trabajo, analizar entonces, como se había dicho, la perspectiva y por último los conflictos de interés, que era, digamos, lo que también es algo que hay que analizar en todo trabajo, por cuanto de alguna manera esto puede condicionar si el trabajo es un trabajo, digamos, donde uno pueda entender que hay transparencia y que no hay intereses, conflictos, digamos, que puedan alterar la validez del trabajo, ¿no? Y bueno, no sé, yo hago un resumen general, no sé, los profesores, ¿qué opinan? No, vamos a ver, digamos, me pareció claro que ellos vieron un trabajo, ejercitaron, no sé si Gastón está acá o estás por acá. Perdón, no te estoy viendo. Sí, Gastón, okay, acércate. Sí, Acércate. Solo me pareció que ustedes basaron la interpretación, corrígenme, o sea, basaron el caso en unas guías, ¿verdad?, para cómo analizar la calidad o que permiten guiar acerca de la calidad del trabajo. Pasaron por todos esos ítems que Cristina detalló y primero vamos al coordinador a preguntar cuáles eran los puntos que vos querías destacar, 5 en un segundo, y luego ver si alguien del equipo quiere decir algo en el sentido de si realmente les aportó o no les aportó algo. Sí. No, bueno, eso me parece que lo presentó muy bien. Acércate, Gastón, Sí, acércate por acá, así te ven todos. Nos estuvo, lo que ella nos dijo es lo que estuvimos charlando, le dedicamos una hora. ¿Les parece bien si estoy acá abajo y no me subo? 1 hora y media le dedicamos a discutir en concreto, en un caso concreto, un paper realizado en Colombia, en función de las recomendaciones de una guía que estandariza un poco, tiene como una lista de cotejo, un checklist, sobre determinadas consideraciones que uno debería tener. Está hecho más para el lado del grupo de autores y los editores, pero digamos, nos servía como para entender cómo es la estructura de un trabajo científico de estas características, y un poco lo que estuvimos viendo es dónde es importante focalizarse a la hora de ver este trabajo, como en realidad, como siempre Claudio comentaba ayer también, este es un grupo que le interesa la epidemiología y esto es aplicable a todos los campos, no solamente a las evaluaciones económicas y trabajos, en este caso era de farmacoeconomía, pero básicamente es ver el contexto donde estamos y si la pregunta de investigación que estamos leyendo tiene relevancia y se justifica en nuestro medio. Tuvimos algunas discusiones de que no en todos los lugares de donde nosotros proveníamos era relevante este trabajo. Entonces, eso como el A del ABC, digamos, ¿para qué vamos a empezar a discutir algo técnico cuando en realidad yo necesito otra cosa para mi país o para el sistema donde estoy trabajando? Segundo, y todos relacionados, la transparencia del trabajo. Decimos, nosotros Amanda ayer hablaba de la caja negra, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de modelos, y Claudio también hablaba de modelos, él fue muy explícito, él habló de las multas de los autos y de cómo es y tanto porcentaje. Ahora, si yo en realidad
no le digo a Claudio, o Claudio no nos cuenta cuánto es el valor de la multa, qué probabilidad, y bueno, depende, pero yo no sé, en realidad no es 10%, depende si pasa el policía o no, empieza a tener un montón de incertidumbre. Si yo la cuento, la explicito y digo, yo hice esto, en mi mejor intento de llegar a un número, uso fuentes de datos, ese es el tercer punto, como decía ella. Fuentes de datos confiables, idealmente una revisión sistemática, válida, de calidad, que me permite, según el mejor conocimiento científico hoy en día, poder incluir en mi modelo o en mi trabajo, a veces no son modelos, pero digamos, en mi trabajo, para aplicarlo, estoy haciendo las cosas lo mejor que se puede. Si yo no lo reporto, uso datos sesgados, ¿ok? Es otra de las cosas que veníamos hablando y de la discusión de Amanda con Pablo ayer. La discusión es, Amanda decía, esto me garantiza cierta validez interna y discutían, ¿no? Entonces, si yo haga lo que haga, aunque no sea, como decía Pablo, un ensayo clínico aleatorio controlado, pero lo mejor que puedo hacer, yo trato de asegurarme de que no meta datos inválidos al estudio, voy a tener resultados probablemente válidos. Entonces estuvimos discutiendo mucho eso, las implicancias, obviamente la perspectiva, es importante que la perspectiva del trabajo, lo que comentaba Claudio y Amanda también, digamos, si es a nivel de toda la sociedad, del sistema de salud, eso tiene mucha importancia en el estudio, en los resultados que voy a mostrar, pero también en los datos que voy a utilizar. Y también, como dijimos, conflictos de interés que no lo inhabilitan, ¿ok? Pero que en algunos casos podrían favorecer a un sesgo, a una distorsión sistemática de la información que yo utilizo, consciente o inconscientemente, puede ser inconscientemente, pero que son todas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar un trabajo de estas características, de una evaluación económica completa, para que las conclusiones que nosotros saquemos las podamos aplicar al contexto donde nos desempeñamos. Okay. Muchas gracias, Gastón. Espero que se hayan También divertido. creo, Gastón, que se señaló que lo que es válido para un país no necesariamente es válido para otro, ¿no? Se comparó Inglaterra con Colombia, por ejemplo, y evidentemente los hechos, el trabajo era colombiano. La calidad de vida de Colombia, lo que se busca de calidad de vida no es la misma calidad de vida que en Gran Bretaña, ¿no? Y eso también es importante, porque si uno busca utilizar datos de otros países, muchas veces esos datos no nos son útiles para nosotros, ¿no? Sí, y gracias por aclararlo, eso también lo comentaba. Sí. Los datos locales, y ahí es donde todos nosotros podemos aportar un granito de arena para esto. En la medida que podemos hacer datos, podemos hacer estudios de buena calidad locales de nuestro país, vamos a poder informar mejor a otros que hagan este tipo de cosas. Yo vengo de trabajar 5 años en un modelo epidemiológico, no de esto, pero parecido, de Argentina, en Argentina, y había tanta falta de información válida y confiable sobre datos epidemiológicos nuestros, un montón, no me voy ahora a contarles de esto, que dificultaba mucho la cosa. Y la conclusión es que necesitamos trabajar un poco lo que hace GLED, ¿no? Trabajar en red, multiplicar y tratar de hacer las cosas cada vez con la mejor calidad que uno pueda. Y esto va a ayudar a construir o tomar mejores decisiones en otros ámbitos. Muchas gracias, Gastón, y gracias a todos. Espero que se hayan divertido en esa mesa particular, ¿eh? Imagino que sí. Aplauso. Pasamos a la de estadística, porque otra vez, no sé si la de metodología tuvo representante acá, la doctora. Ah, ya lo tenemos. Ah, muy bien. ¿Ya ha sido designado? Ah, ha sido designado en el intervalo. Bueno, pero vamos por estadística, ¿sí? A ver si... Donde quieras, te sientas más cómoda.
Bueno, nosotros lo que hicimos fueron ver dos casos separados. El primero se trató de prevalencia y era puntualmente una oración, un dato que era de la prevalencia de diabetes en una ciudad determinada en mayores de 20 años, que era de 8.8%. Entonces, como primer concepto, hablamos de que para hablar de prevalencia hay que definir primero a quién voy a estudiar, cuándo y dónde, ¿no? Por eso definíamos esto de la ciudad, los mayores de 20 y de ese momento dado. Segundo, hablamos de qué es prevalencia, que es el número de casos de una enfermedad en un momento dado, dividido la población de riesgo de padecer esa enfermedad. Hicimos mucho foco en que la población tenía que ser en riesgo y Claudio citó el ejemplo de que no tiene sentido medir la prevalencia de cáncer de próstata en mujeres de más de 50 años porque, bueno, nunca va a suceder. Entonces es muy importante identificar quiénes están en riesgo de padecerlo. Esta prevalencia refleja la probabilidad de estar enfermo, que es lo que a fin de cuentas estamos midiendo, y como tercer concepto hablamos de que en estadística hay que describir las variables, no alcanza con enumerarlas ni dar números, sino que hay que tratar de describirlas y resumirlas en un valor, y de esto depende si la variable es cualitativa o cuantitativa. Para cualitativas lo medimos en una proporción, que sería este caso del 8.8%, y para cuantitativas tenemos medidas de posición, que es la media, la mediana y el modo, y de dispersión, que es el rango, varianza y el desvío estándar. Otro concepto es que puedo describir, como en este caso, variables aisladas, que sería la prevalencia de diabetes, y también puedo describir asociaciones entre las variables. Y un tema muy importante es que siempre estoy hablando, por ejemplo, con este 8.8% de mi muestra. Yo estoy describiendo el valor que encontré en una muestra. Y después lo que sigue es inferirlo a la población que yo estoy estudiando o la que estoy interesada. Y para inferirlo existe el intervalo de confianza, que me dice, por ejemplo, en el caso del 95%, si yo repito la muestra, esta muestra que tomé la repito 100 veces, 95% va a caer el valor dentro del intervalo de confianza. Entonces, con eso puedo saber este 8.8% dónde estaría o entre qué rango en mi población total, que nunca voy a llegar a medirla, siempre voy a estar midiendo una muestra. Vamos, está muy bien. Y por lo tanto, en tus propias palabras, no pretendíamos un informe técnico sobre lo que es, sino simplemente en sus propias palabras, pero hasta con las manos se entiende que han capturado el concepto. Sí. Y Claudio, ¿vos qué podés decir entonces del taller? Del taller. Un segundo más, después vimos el segundo capítulo, vimos asociación. Sí. ¿Sí? Y en asociación hicimos el mismo proceso. Fuimos por el lado de descripción, cómo medimos, cómo describimos lo que pasa en la muestra, y luego cómo inferimos lo que sucede en la población, ¿verdad? Y ahí perfecto. Y entonces lo que creo que quedó claro para todos es que en estadística dos grandes procesos, ¿verdad? La descripción y la inferencia, ¿verdad? Y que trabajamos con variables aisladas, a veces la prevalencia de diabetes, como describimos una variable aislada, y a veces trabajamos con asociaciones. Un riesgo relativo, que es lo que calculamos, hicimos, discutimos, etcétera, tiene que ver con eso. Y un tercer punto que tocamos rápidamente fue el tema de regresión a la media, que es un término estadístico muy interesante que seguramente trataremos en algún otro punto y que justifica en parte por qué usamos controles en muchos estudios, porque vemos muchos estudios que hacemos en Latinoamérica en los cuales partimos de muestras que tienen están en el extremo de una distribución, por ejemplo, son hiper algo o hipo algo, o hipoeducados, o hipereducados, o hipoglucémicos, y luego simplemente observando la siguiente vez, sin poner un grupo control, concluimos que le fue mejor o le fue peor. Y esto puede ser simplemente consecuencia de un fenómeno aleatorio que se llama regresión a la media, al cual le dedicamos la última parte que fue un poco más exhaustiva. Así que por razones de tiempo creo que estamos muy bien. No sé si disfrutaron el taller, yo sí disfruté un montón el taller, pero no sé cómo lo pasaron ustedes. Y nada, un aplauso para los que participaron, porque la verdad que lo merecen. Gracias. Gracias a la coordinadora que tomó nota. marqué la frase final. A ver la frase final. Siempre hablamos de confianza, nunca de certezas. Claro. Como Sí, resumen. está bien. En estadística solo tenemos confianza, ¿verdad? Que, como ustedes saben, es un término un poco peligroso a veces. Pero es lo que tenemos. Y nos queda el último caso, que es el del taller de metodología. Acá había habido una serie de... ¿quién es? Sí. Vemos. Un dúo, muy bien. Pueden ser los dos. Vamos a hacer un dúo. Pimpinela de la estadística sería.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en el taller de metodología justo tuvimos oportunidad de comenzar, bueno, como pueden ver allá en la pizarra, planteando algunos problemas en función de los estudios que más o menos nosotros quisiéramos desarrollar y ver qué metodología se ajustaba mejor a cada uno. Comenzamos viendo que lo más importante siempre es que tenemos que tener bien claro qué pregunta queremos responder. ¿Okay? Entonces tenemos que saber qué problema es el que queremos responder y en función de eso vamos a ver primero a qué población en qué población vamos a desarrollar el estudio, si se trata de una intervención o no, qué intervención se va a hacer. También asimismo hemos visto el tema del comparador y finalmente lo del resultado. Otra cosa que estuvimos hablando bastante fue el tema de la prevalencia de diabetes gestacional, ¿no? Entonces, de verdad, hemos conversado incluso hasta un FINRIS gestacional, llegamos en un momento a hablar, pero justo veíamos de que es muy importante saber cuál es la prevalencia gestacional a nivel de Latinoamérica, entonces el tamaño muestral también resulta muy importante. El tamaño de la muestra va a depender, en todo caso, también vemos de la prevalencia, y nosotros justo procurábamos ver cuál sería el tamaño de muestra de pronto para cada país o en global. Entonces quedamos de que si la intención es hacer un estudio, vamos, de Latinoamérica, pues tendríamos que calcular un tamaño de muestra para Latinoamérica. Ahora, si queremos ver cómo está en cada país, pues ese mismo tamaño de muestra nos podría servir para buscar la prevalencia en cada país y finalmente ver si hay alguna similaridad o de pronto alguna diferencia entre los países, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, también se mencionó que lo que son estudios pilotos justamente ven la viabilidad de los estudios, no es que en sí que sea la primera parte de un estudio, sino que es un estudio pequeño que nos va a permitir ver si de pronto se puede hacer o no el estudio. En la diabetes gestacional es establecer siempre el punto de corte, de diagnóstico, que eso también es muy importante, ¿no? Establecerlo y en base a qué, que fundamentemos en base a qué lo tomamos, si es la morbimortalidad perinatal o si otra, pero tener el criterio y fundamentarlo y apuntar hacia eso, porque si no dificultaría después para compararlo, entonces... Claro, y lo otro también que idealmente debería ser un estudio prospectivo, no retrospectivo. Lo que veo es que parece que somos un grupo casi obstétrico, porque yo terminé mi charla, en mi taller terminamos hablando también de diabetes gestacional, los mismos puntos acerca de esto, o sea que es evidente que hay un punto, hay un sesgo aquí, quién sabe de dónde introducido, pero ese asunto existe, sí, está claro. Okay. No, ahí fue interesante porque con el grupo de diabetes y embarazo se estaba pensando hacer un estudio inicial retrospectivo, pero algo que nos tomó en cuenta Pablo es el tema que cuando estudios pilotos, ¿no? Sirven para ver la viabilidad del estudio, no nos sirve para hacer análisis, ¿no? Eso es algo para tenerlo en cuenta cuando estamos programando un estudio, ¿no? Ver, por ejemplo, el tema de cuántas embarazadas voy a atender por día, cuántas pruebas de tolerancia voy a hacer, 2, 3, si las pacientes lo aguantan, ¿no? O sea, ver, evaluar eso. O sea, el estudio piloto sirve para organizar el plan de trabajo, ¿no? Y una vez esto, recién puedo ir a ver mi muestra y hacer el estudio prospectivo, o sea, lo que recomienda, o sea, no es hacer el estudio piloto, sino hacerlo definitivamente, ¿no? Prospectivo. Recomendación, abusamos del término a veces estudio piloto, pero lo aplicamos a cualquier cosa en la que no estamos seguros que nos lo acepten si no ponemos la palabra piloto. El piloto suele ser una palabra que colocamos por la duda que nos hemos mandado una macana, ¿verdad? Una cosa mal hecha, y de alguna manera decimos, bueno, pero un piloto nada más, ¿no? Siempre como una especie de defensa. En realidad un estudio piloto tiene esos sentidos con más algún otro sentido que es, si ustedes quieren calcular un tamaño muestral, es decir, sacar una conclusión seria sobre un estudio requiere tener una serie de, aunque sea hipótesis estadísticas, es decir, tener un tamaño muestral, necesitan conocer algunos datos. Ustedes trabajaron en este taller sobre esas cosas, cómo se busca un tamaño muestral. A veces vos no conocés algunos datos en tu población y entonces el piloto te ayuda a conocer eso para tener un mejor cálculo del tamaño muestral. Por tanto, cuando uno saca conclusiones definitivas de un estudio piloto, en realidad se contradice a sí mismo y porque uno está haciendo un piloto porque desconoce sobre qué bases va a trabajar más adelante
y genera además distorsiones acerca de la comunicación, porque parecería que un estudio piloto es algo moderno, ¿bien? También es piloto, corre mucho, va rápido, moderno, es un auto. En realidad, el piloto tiene que tener esas necesidades. Cuidado con el uso excesivo de la palabra piloto para decir esto es una cosa más o menos, ponemos piloto y vamos para adelante. Y otra cosita ahí del piloto es de que ese tamaño muestral de muestra que usé para mi piloto no me sirve para mi estudio posterior, ¿no? O sea, ¿Algo final? Si no, ya tenemos que... Yo creo que... Y Pablo, ¿qué ¿o nos te han, puede decir? te han dejado callado o algo? Pues en realidad hubo mucho interés en el tema del FinRisc, en el tema de… También hubo algún interés en estudios de intervención, como el caso de intervención con ejercicio, pero sobre todo estudios de prevalencia y de predecir riesgo, utilizando curva ROC, utilizando sensibilidad, especificidad. También hubo interés en la aplicación para un programa de salud, en el sentido de el valor de identificar personas con diabetes no conocida. O sea, fue bien variado y permitió, digamos, discutir diferentes metodologías, diferentes acercamientos, pero más que todo yo creo que el énfasis es tener bien definido cada uno de los componentes de la investigación, es decir, tener definido cómo vamos a medir las variables, tener bien definido el desenlace, tener bien definida la población, y eso ya aclara muchas cosas. Y evitar el ya qué, o sea, meter demasiadas variables, sí, o más que variables, demasiados desenlaces, a ver cuál resulta. Es decir, hay que elegir uno, es el principal, y con ese se calcula el tamaño de muestra. Se pueden evaluar otros, pero casi siempre eso es lo que hacen es generar hipótesis. Lo que creo que para nosotros, desde el punto de vista docente en GLED, que saben que para nosotros el curso de GLED es una actividad que consideramos muy importante y que creo que ha traído consecuencias en general favorables para la epidemiología de la diabetes en Latinoamérica, con la modestia con lo que podemos hacer en cada uno de los casos, pero esta continuidad ha sido notable en un continente que no se caracteriza por la continuidad en los esfuerzos, ¿no? Así, el hecho de tener un número de cursos y una gente que siempre está dispuesta a participar de ellos es algo importante. Creo que para mí en el tema de los talleres algo que es muy valioso es que además nos permite detectar que es importante, interesante para ustedes, que ofrece más dificultad para que el próximo curso, digamos, podamos mejorar nuestra capacidad de llegar a ustedes con más precisión. Nos da el tiempo de pensar el año que viene, en Paraguay, qué es lo que vamos a decir para resolver algo que no quedó muy claro. Porque todos los docentes sabemos que en algún momento de nuestro taller o de nuestra charla algo no fue lo suficientemente claro y necesita una vuelta de tuerca. Y eso es lo que hace que después Pablo, cuando propone el programa, bueno, toque algunos puntos que uno dice, ¿por qué están allí? Porque seguramente vimos en algunos de los talleres o en alguna de las discusiones que era un punto flojo y que meritaba un desarrollo más pausado en un curso, y no solamente en un taller espontáneo de un día, de una actividad que para nosotros es de todos modos muy importante porque celebramos los 25 años de GLED. Así que paso a… Sí. Siempre digo, pensando en futuros cursos, es bueno también incluir alguna cosa de escribir el artículo, ¿no? Porque muchos hacemos trabajos en nuestros países, pero no están plasmados, ¿no? Tal vez en el futuro, en los cursos, incluir alguna cosita del tema de medical writing. Ajá. Sí, ponerlo, plasmarlo realmente efectivo. Una de las cosas más difíciles que hay y más cansadoras. Y de todas las más cansadoras, una vez que llegaste al final, es que te faltó la bibliografía. Entonces empezás a… Lo peor, no sé, por ahí Pablo es más ordenado. Yo cuando llega al final me digo, ahora viene la bibliografía. Y eso es como lo peor que te puede pasar cuando ya crees que está todo listo y tenés que poner en orden la bibliografía y te equivocás siempre. No, tal vez yo creo que son aportes, ¿no es cierto?, lo que está diciendo Roxana acá para el próximo curso. No solo escribir, sino esto que usó Gastón para evaluar un trabajo, sino también revisores de trabajos. Porque mucha gente que ya lleva varios años de cursos de GLED y todo, hoy son convocados como revisores de trabajos. Bueno, me parece que también un espacio para el grupo avanzado sería incorporar ese tema. Ok, vamos a hacer lo contrario que hacen los odontólogos.
O sea, lo que está flojo no lo sacamos, lo incluimos. Bueno, Bueno, invitamos a ya estamos. la doctora Edith Falcón, que tiene alguna tarea. Muchas gracias, doctor Manuel Martí, por este espacio que nos está dando y por el evento maravilloso que hemos tenido. 25 años no cualquiera lo cumple, nosotros lo cumplimos. Muchísimas gracias por todo. Bueno, por parte de GLED queríamos hacer un sencillo reconocimiento a los profesores que dieron todo de sí para estar con nosotros hoy. Ayer, hoy y futuramente en Paraguay. Queremos hacer entregar no es un premio, sino una cosa más característico de GLED, un gracias, thank you, obrigado. Es un pequeño homenaje para la doctora Amanda Adler. A ver, Silvia, si podés pasar. Silvia, si podés pasar. Doctor Claudio González. Doctor Pablo Ashner. También un sencillo homenaje a todos los que fueron presidentes y expresidentes. Doctora Roxana Barbero, que realizó GLED en Bolivia. Doctora Elena Carrasco. ¿Quién está, Elena? Chile. Chile, Venezuela. También tenemos aquí diploma para la doctora Ana María Jorge de Uruguay. Creo que ya se retiró, pero aquí está el diploma de ella. Le vamos a mandar. Ah, ya, bueno. Tenemos también aquí para la doctora Olga Núñez, que fue organizadora en Perú.
Y le llamamos nuevamente al doctor Pablo Ashner como presidente, expresidente. Informo que yo lo Finalmente, la retiré. doctora Silvia Lapertosa. También fue presidente en Está bien. Argentina. Informo que yo lo retiré con anterioridad. No me ha olvidado la doctora. Que yo lo retiré con anterioridad, no me has olvidado. Ya nos faltaba, estábamos buscándolo. Bueno, que lo traiga lo muestra, doctora, si se saca la foto. Pídalo a las secretarias. Para la doctora Gladys Larena, ¿le podés llevar a Chile? Bueno, los invitaría a los... perdón, Porque perdóname. la que estuvo haciendo de dama Sí. de conferencia, la doctora Edith Falcón, Sí, que señor. no solo es presidenta actual de GLED, sino que tiene la importante tarea de organizar GLED el año que viene en Asunción. Así que, Edith. Una sola cosita, doctora, hasta dejarle el lugar. En el canal de YouTube, que está en el programa, van a estar todas las presentaciones de estos 2 días. Ustedes lo tienen en el programa, está todo grabado, así que entrando en el canal de YouTube van a poder tener las Así conferencias. es. Lo mismo en la página de la fundación y en otras redes sociales. Los invitaría a los coordinadores de los comités científicos que se acerquen para que Silvia Lapertosa nos dé el saludo final. Silvia. Bueno, me dio la tarea impresionante de cerrar esta actividad. Quiero agradecerles a todos la presencia, el esfuerzo, sobre todo de todos los que vinieron de Latinoamérica, ya que esto fue financiado por el propio pecuño de cada uno de ustedes, y eso demuestra el sentido de pertenencia a GLED y el grupo humano que somos, y eso redobla los esfuerzos para el próximo año. Agradecerle a los profesores que siempre están ahí al lado nuestro en la organización, y agradecerle a Manuel que sin el apoyo de la Fundación Roemer esto no hubiera sido posible. Y por último, creo que la persona que revivió y que estuvo atenta tras mío, de Manuel, de Claudio, de Pablo, permanentemente, y que creo que es un homenaje, es a Marta Cereday, ¿no es cierto?, que es la maestra de todos nosotros y la que nos va guiando y tirándonos la oreja y dándonos la palmadita cada vez que hacemos algo bien o mal. Así que gracias a todos y nos vemos en Asunción el año que viene.